Hace 2 días murió un ex oficial de las Fuerzas Armadas y pasó inadvertido, como que un muerto más. Marino Almanzar García era un oficial de los 12 que cuando salió del país Fernández Domínguez se constituyeron en el núcleo de dirección de lo que terminó en la explosión del 24 de abril de 1965. Uno de los 12 miembros que hizo posible que, a pesar de sacar del país al jefe de la conspiración, ellos siguieron manejando el proceso, hicieron posible la explosión. Yo he estado insistiendo con mucha frecuencia en que las Fuerzas Armadas tienen que hacer un encuentro interno, un taller, un seminario, un curso, lo que quieran, donde se plantee el mundo de hoy y a la luz del mundo de hoy se revisen las tareas reales de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen el mayor número de profesionales del país que tiene ninguna institución. Y las Fuerzas Armadas están asociadas a los procesos de ser el instrumento de la represión de la dictadura en lo que se formó la conciencia de ese cuerpo y de ser un instrumento en la Guerra Fría contra todas las manifestaciones ideológicas que podían ser tratadas como adversarias del criterio dominante. Fueron formadas ahí. Sin embargo, ya no hay ni Guerra Fría y hace 50 y pico de años que salimos de Trujillo. Pero no ha habido una revisión interna de lo que podemos llamar el alma de las Fuerzas Armadas como un instrumento. Y en el marco de eso hay un hecho cierto: ninguna acción de las Fuerzas Armadas, ninguna acción absolutamente, tiene el reconocimiento nacional e internacional que tiene la insurrección de abril. La acción que tiene más trascendencia que se ha producido en nuestras Fuerzas Armadas fue precisamente esa acción de la rebelión de militares para que se respetara la voluntad popular, para que un presidente elegido por las masas volviera al poder, para que una constitución elaborada por ese gobierno fuese restaurada. No hay ninguna acción histórica de las Fuerzas Armadas que pueda compararse con ese resultado. En un país que ha tenido 4 intervenciones militares extranjeras, 2 en el siglo pasado por Estados Unidos, y la acción de más significación y de más trascendencia y con más arraigo en lo que es la responsabilidad auténtica de los militares fue el organizar ese levantamiento militar del 65 para que se restaurara la voluntad del pueblo. Y yo insisto, ninguna acción en las Fuerzas Armadas tiene esa característica ni esa categoría. Pues Marino Almanzar es de mi pueblo. Era un joven que compartió conmigo parte de la vida en nuestra comunidad. Y ese muchacho muy humilde murió y era uno de esos 12 apóstoles que hicieron posible la Revolución de Abril. Y en las Fuerzas Armadas es un muerto más. Y eso tiene que ver porque no ha revisado los valores y la práctica de la propia institución. Porque en el reclamo que yo hago de hablar del mundo actual está también la valoración de la propia historia de las Fuerzas Armadas, para que pueda verse con una demanda que tome en cuenta su propia práctica, de un instrumento de la sujeción para una dictadura pura y simplemente como instrumento a lo que fue un núcleo de resistencia a todas las demandas de democratización del país hasta convertirla en una agresión contra la primera manifestación democrática del pueblo. Las Fuerzas Armadas tienen que tener una idea de sí mismos que no tienen. Y por eso la muerte de Marino Almanzar García, yo la aprovecho primero como reconocimiento a su aporte y como reconocimiento a su humildad, porque nosotros nos reuníamos hasta hace poco con parte de los sobrevivientes y hablábamos con esa noción ciudadana de tratar de que efectivamente se justifique el sacrificio que representó aquel levantamiento con los 4 o 5 mil muertos que produjo esa guerra. Que se justifique revalorizando los valores por los que aquella acción se produjo. Ustedes han estado hoy hablando
del tratamiento en muchos niveles que ponen en evidencia que esta es una sociedad en bancarrota, que todos los valores de la sociedad necesitan ser revisados, que es verdad que hay que refundar el Estado dominicano, que hay que estudiar a todos los niveles las funciones de cada institución y asumirla como tal y como referencia. Siendo la Fuerza Armada el mayor depositario de profesionales, ninguna institución tiene más que ellos. Siendo la depositaria de la garantía de asegurar la soberanía y el orden público junto con la policía, necesitamos tener entonces una Fuerza Armada no cuestionada, sino querida, y nada más que asumir con un criterio de objetividad su propia historia y recabar el respaldo del mérito de quienes realmente haya que tomar en cuenta en esa institución, vivos o muertos. Yo no tengo duda que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y Francis Camaño, que asume en la batalla con la ausencia de Fernández Domínguez en tal sentido que es proclamado provisionalmente presidente constitucional mientras se lograra impulsar aquí la llegada de Bosch. Son acciones que no pueden ignorarse, que la Fuerza Armada no hace en el sentido práctico de la educación ninguna contribución, cuando en sus tropas esas son cosas indiferentes. Fortalezcan la conciencia de que son un instrumento para respetar la voluntad popular, de que son un instrumento para respetar la esencia de la Constitución, que en ningún momento de su historia alcanzó una trascendencia mayor que en el 24 de abril. Por eso, ver a Marino Almanzar García morir y ser sepultado como un muerto más, me ha movido la conciencia para decirle que eso no siga pasando con los que aún quedan vivos. Que la institución sea capaz de plantear su revalorización. Yo quiero ir al juicio que ellos tengan de esa acción. No la pueden calificar como hicieron los que la enfrentaron, como una acción subversiva. Sí, era una acción que correspondía con la necesidad del desarrollo y el respeto, por primera vez después de la dictadura, a una expresión popular, de que estaban al servicio de la voluntad popular y no como un instrumento para contenerla o someterla. Para la propia educación de las Fuerzas Armadas hay que revisar la actitud de esa institución frente al hecho más trascendente que se ha producido en sus filas. La muerte de Trujillo y la insurrección de abril son dos acciones involucradas a las Fuerzas Armadas que tienen que dignificar la institución y que uno no puede borrar. O no se puede entender que la muerte del jefe fue una acción que correspondía a todas las aspiraciones de la mayoría y era un acto de justicia. Y eso salió de las Fuerzas Armadas acompañada con exmilitares o funcionarios, exfuncionarios de la misma dictadura. Yo no tengo duda, las dos acciones más trascendentes de las instituciones oficiales de este país fue ser capaz de liquidar la dictadura de Trujillo y dos, de organizar el levantamiento militar de abril, en función de reclamar el respeto por esas instituciones. A propósito de la desaparición de Marino Almanzar García, un oficial de los 12 apóstoles que hicieron posible que aquel hecho se produjera, yo quiero llamarle para el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Piense, general, en que es verdad que hace falta siquiera un seminario de la institución que trate el mundo de hoy y el valor de la institución en la historia dominicana que usted dirige. Ojalá usted pueda sentarse y valorar esta solicitud. Si así fuera, seguro que todo este programa cooperaría con ustedes. Gracias, Isidro.